El asambleísta Mauro Andino tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros, compañeras. En esta mañana, en calidad de ponente y presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, vamos a tratar 3 proyectos de ley que han sido presentados y remitidos a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, referentes a la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de la Contraloría General del Estado, cuyas iniciativas nacen precisamente, la primera del Ejecutivo por parte del Presidente de la República, la segunda del asambleísta Beethoven Chica y la tercera que llegó posterior a que nosotros presentáramos ya el informe al Presidente de la Asamblea Nacional por iniciativa del asambleísta Paco Fierro. El informe, materia de este debate, señor Presidente, principal trasfondo lo relacionado a los artículos 84 y 298 de la Constitución de la República. ¿Y por qué tiene relación al artículo 84 y 298? Porque el primero consagra la garantía constitucional normativa que ordena adecuar toda norma jurídica a los mandatos constitucionales. Caso contrario, éstas carecen de eficacia jurídica. La garantía normativa del artículo 84 guarda armonía con el mandato del artículo 424 de la misma Carta Fundamental, que en su texto señala que las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. Así de claro, así de preciso, así determinante el contenido del artículo 424 de la norma constitucional. Por otro lado, el artículo 298 de la misma Carta Magna ordena que sólo podrá hacerse preasignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, a las juntas parroquiales, a los municipios, a los consejos provinciales, como también en el sector salud, educación superior e investigación y ciencia. Por tanto, se prohíbe de manera categórica crear otras preasignaciones presupuestarias que no estén contempladas en la Carta Fundamental. Una vez expuesto el marco constitucional, que es el soporte, que es el fundamento del informe que hoy se ha dado lectura, paso a resumir la necesidad de la reforma legal que se ha planteado, primero, por parte del Ejecutivo. La Contraloría General del Estado, conforme ustedes, compañeros y compañeras, conocen, es el organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, forma parte de la función de transparencia y control social, creada para promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público e instituciones privadas relacionadas para que sus actividades se desarrollen con responsabilidad, transparencia y equidad acorde al mandato constitucional. Esta institución técnica de control mantiene su carácter autónomo y su propia normativa, ¿cuál es? La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que data desde el año 2002. La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su artículo 30, permite
permite, aquí está el meollo del asunto y la propuesta y la iniciativa del Ejecutivo para que se derogue. Les decía que el artículo 30 permite que el presupuesto de la Contraloría General del Estado se financie, entre otros rubros, con la transferencia del 5 por mil de los ingresos presupuestados en todas las instituciones del Estado y en la parte proporcional de las personas jurídicas de derecho privado cuyo capital social, patrimonio, fondo o participación tributaria esté integrado con recursos públicos y que de conformidad precisamente con esta ley se encuentran sometidos al control de la Contraloría General del Estado, es decir, el organismo de control. Estos fondos, que incluso pueden provenir, señores asambleístas, de particulares, se depositan en la cuenta única del Tesoro. Sin embargo, se trata de asignaciones previas al presupuesto y, por tanto, prohibidas de conformidad con lo que manda o con lo que establece el artículo 298 de la Carta Fundamental, que solamente permite aquellas destinadas, como ya señalamos anteriormente, a los gobiernos autónomos descentralizados, al sector de la salud, al sector de la educación, a la educación superior, a la investigación, ciencia, tecnología e innovación, no más allá de lo que establece la Constitución. Hacer lo contrario prácticamente es una violación a la norma constitucional. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, expedido posteriormente a la Constitución del 2008, que se encuentra en actual vigencia, recoge en su artículo 99 la prohibición de que existan otras preasignaciones presupuestarias fuera de las previstas en el artículo 298 de la Constitución de la República, conforme así hemos señalado y hemos dado lectura la parte principal. En el caso de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, es una norma anterior a la Constitución del 2008 que debe ser constitucionalizada. No es posible, señor presidente, señoras y señores asambleístas, que una institución técnica de control como es la Contraloría General del Estado, en un Estado constitucional de derechos y justicia, mantenga dentro de su base presupuestaria una preasignación prohibida por la Constitución, conforme así queda demostrado tanto en el contenido del informe como en esta exposición que estoy haciendo en este Parlamento. Por estas razones, señor presidente, el proyecto que fuera aprobado por mayoría en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado propone eliminar del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado la disposición que permite que el presupuesto de la Contraloría General del Estado se financie, entre otros rubros, con la transferencia del 5 por mil de los ingresos presupuestados, conforme así solicita precisamente el Ejecutivo en su proyecto de reforma a la ley. En relación al proyecto de reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, presentado por el asambleísta Paco Fierro, esta propuesta llegó a la comisión una vez que la misma había emitido ya el informe para primer debate y puesto en acción del presidente de la Asamblea. Por lo que, al tratarse de un tema que tiene relación a la misma materia, como es la reforma a la Ley de la Contraloría General del Estado, la comisión consideró adecuado, por economía procesal, consultar al CAL
al Consejo Administrativo Legislativo la posibilidad, repito, que por economía legislativa, o como decimos los abogados, por economía procesal, el proyecto de reforma planteado por el asambleísta Paco Fierro nos sirva como insumo para introducirlo o tomarlo en consideración en este proyecto de ley. Y así, efectivamente, el Consejo de Administración Legislativa, el 21 de marzo, remite su resolución, que en la parte pertinente, en el artículo 2, señala, con su venia, señor presidente, lo siguiente: autorizar la unificación del proyecto de reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, presentado por el asambleísta Paco Fierro, con los proyectos que se encuentran tramitando la comisión para presentar un informe unificado. Esta resolución me parece sumamente oportuna, adecuada, y aprovecho el momento para exhortar a los compañeros del CAL para que, así como se está actuando con este proyecto de ley, se lo haga en varios proyectos que tienen relación con la misma materia, y de esa manera unificamos el trabajo en un solo informe y evitamos dilapidar recursos económicos, humanos e inclusive ahorramos mucho más del tiempo para trabajar con mayor agilidad. La propuesta del asambleísta Paco Fierro será analizada para el segundo informe y, si es procedente, obviamente que habrá que tomarlo en consideración. En cuanto a la propuesta de reformas de ley presentado por el asambleísta Beethoven Chica, ustedes, compañeras y compañeros, han escuchado los argumentos, el sustento, los fundamentos del informe que dio lectura el señor secretario de la Asamblea, en donde se da cuenta precisamente que muchas de las reformas propuestas ya fueron incorporadas en la ley con antelación, y otros temas que se consideran que no son técnicos o no son apropiados, y es por ello que no se los tomó en consideración. Para concluir, compañeros y compañeras asambleístas, les invito a debatir y considerar la necesidad de introducir la reforma propuesta por el Ejecutivo con la finalidad de eliminar la preasignación que no está permitida que tenga la Contraloría General del Estado, salvo para las otras instituciones, como por ejemplo los gobiernos autónomos descentralizados, o como para educación superior y otras más, determinadas de manera clara, precisa e incontrovertible en la Constitución de la República. Estoy seguro que las sugerencias o las propuestas que puedan hacer, vamos a analizarlas, vamos a tomarlas en consideración, y la comisión, en el informe para segundo debate, sabrá analizarlas y procesarlas. Gracias, señor presidente.